Buenas bendiciones, queridos estudiantes. Hoy con una nueva modalidad. Bueno, los extraño de forma presencial, pero espero que de igual manera esta palabra llegue a sus corazones cumpliendo el efecto. Recuerden que no escuchamos las clases para adquirir más conocimiento solamente, sino para que haya una reforma en nuestra vida mediante el conocimiento de Cristo. Así que espero que ya tenga su cuaderno. Por favor, vaya reportando inmediatamente su asistencia, escriba su nombre allí en los comentarios porque necesito saber si escuchó atentamente esta clase. De igual forma, todo el tiempo participe en sus comentarios sobre lo que hoy vamos a aprender. Pero antes, ¿qué tal si hablamos con el autor de la vida y el autor de este libro que vamos a estudiar, que es la Biblia? Cierra allí sus ojitos y ore conmigo. Bendito Padre Celestial, te agradezco, Señor, tu amor, tu misericordia, el perdón que nos has otorgado por gracia. Hoy, Señor, queremos escucharte hablarnos una vez más para que tomes el control de nuestra vida y arranques lo que está mal en nosotros y plantes tu reino en nuestras vidas. Hoy queremos que nos hables y nos enseñes mucho más sobre el plan de la salvación que determinaste desde la eternidad y que nos dejaste allí en las Escrituras. Hoy queremos, Señor, oírte a ti y hoy queremos que tú hagas en nuestros corazones una obra maravillosa como lo has soñado. Queremos convertirnos en los discípulos que tú deseas, por lo tanto, hoy ponemos nuestra atención fija en tu palabra para que hagas un efecto maravilloso en nosotros. Te damos la honra y la gloria solo a ti y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ¿qué tal si tomas la Biblia allí donde estás? Hoy nos vamos a la lección número 3 que se titula ¿He salido de Egipto? Esta pregunta va a redundar en nuestros corazones de una forma especial durante toda esta semana y durante toda nuestra vida. Pero quiero invitarte primeramente a leer lo que dice Mateo capítulo 4 y vamos a leer los 11 primeros versículos donde está basada la lección de hoy. Así que vámonos todos juntos allá. Dice la palabra del Señor, Tentación de Jesús es el título. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Esta palabra nos relata cómo Jesús mostró que Él venció todas las pruebas que el enemigo le puso desde el pacto. Él no salió del pacto. Y nosotros jamás podremos decir que hemos salido de Egipto o que hemos sacado a Egipto de nuestro corazón cuando ni siquiera podemos vencer las pruebas. Esto es un examen que el Señor nos está permitiendo tener, un autoexamen que vamos a hacernos. ¿He salido yo de Egipto? Pues voy a mirarme. ¿Cómo actúo yo en las pruebas? ¿Estoy venciendo las pruebas? ¿Estoy yo pasando en victoria las pruebas que Dios mismo me permite? Porque si usted analiza el primer versículo que leímos, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo es quien nos lleva hasta ese momento y hasta ese lugar y hasta esa prueba que nos toca atravesar. Y el Señor usa al diablo para que envíe y a nosotros nos corresponde mostrar en medio de la prueba
si salimos de Egipto o aún Egipto permanece en nosotros. Porque hay una gran verdad. Y es que muchas veces cambiamos de lugar, es cierto. El pueblo de Israel cambió de lugar, salió físicamente de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón y por eso fueron destruidos por el mismo Dios dentro del desierto. Y eso es lo peligroso que debemos evitar nosotros. Entonces vamos a darnos cuenta de algo. Cuando Jesús fue llevado para ser tentado por el maligno, entonces, ¿qué pasó? Que ahí vemos cómo él pudo vencer porque realmente Egipto no estaba en su corazón. Recordemos que Egipto es una tipificación del mundo. Ahora, ya nosotros cambiamos de lugar, ya no estamos allá haciendo el pecado práctico, ni nos estamos deleitando en el pecado. Ya no estamos en las cantinas, ya no estamos en el lugar de perdición. Ahora ya venimos a la iglesia, ¿cierto? Ya cambiamos de lugar. Pero yo le pregunto, ¿sigue aún el mundo en su corazón? ¿Sigue derivando placer de las cosas que dejó atrás? Pues ese es el examen que nos vamos a hacer hoy mediante esta lección. Vamos a ver todos juntos que la palabra del Señor nos lleva a autoevaluarnos el día de hoy y a saber que el examen es diario. Por medio de las pruebas, el Señor nos examina. Por medio de las pruebas, el Señor nos permite ver si realmente salimos de Egipto o aún Egipto permanece en nosotros. Entonces vamos a escribir. El examen es diario. Y se da por medio de las pruebas. A veces pensamos y creemos que cuando venimos a los pies de Cristo, todos los problemas se acaban. A veces creemos que, ay no, pues ya llegué a los pies del Señor y todo me va a pasar y me va a acontecer maravillosamente bien. Creemos eso, pero no es así. Déjame decirte que el Señor es quien elige a los que van a estar con Él, a los que Él les va a tener la confianza para delegarle la responsabilidad de entregarle el poder de establecer el reino de Dios en esta tierra. Y lo hacen mediante el examen, mediante las pruebas que son diarias, mediante las pruebas que son todos los días. El Dios de la eternidad trabaja en la cotidianidad de sus hijos. Él realmente nos permite vivir circunstancias difíciles para que nosotros vayamos viendo en qué posición estamos. Mire esto, el pueblo de Israel salió. Y todos sabemos, porque hemos estado estudiando sobre el Éxodo, ellos salieron de Egipto. Pero vemos que a la primera prueba, en el diario vivir de ellos, ahora en el desierto, perdieron la prueba. Dice la palabra que ellos iban caminando, habían salido con mano poderosa. Dios había dado un golpe muy fuerte a Egipto, había devastado la nación, usando precisamente el simbolismo de cada uno de sus ídolos para abofetearlos con ellos mismos. Vemos que ellos adoraban al Nilo. ¿Qué hizo el Señor? Convirtió las aguas del Nilo en sangre, para mostrarles realmente quién es el que gobierna el mundo, para mostrar que con sus hijos nadie se mete. Dice la palabra que ese día Israel, su pueblo, despojó a Egipto. Ellos salieron llenos de oro, de plata, de vestidos preciosos, y el Señor los saca con mano poderosa mediante la sangre del Cordero Pascual. Pero resulta que de repente escuchan que venía el ejército de Faraón detrás de ellos, y aunque era una potencia mundial y aunque ellos eran personas que tenían mucho ejército y tenían carros y caballos de guerra, no eran más fuertes que el Dios de Israel. Pero el Dios de Israel no conocía al Señor. Y en medio de esa emboscada que venía Faraón con todo su ejército detrás, se encuentran que delante de ellos está el Mar Rojo. Cuando Dios te permite una prueba, no es para matarte ni destruirte. Es para mostrarte su poder, su gloria, para que tu fe como hijo de Él crezca, para que tu confianza sea más firme en Él. Pero el pueblo no se dio cuenta de eso.
Y el Señor nos lleva a la prueba para que saquemos lo que hay en nosotros. Y dice la palabra que inmediatamente ellos botaron por su boca ingratitud y murmuración, y ellos empezaron a hablar contra Moisés, que era hablar contra Dios. Porque cuando Dios te coloca un líder, ese líder es representación del Señor sobre ti. Vemos entonces nosotros que Él nos prueba a diario y el camino del pueblo estuvo lleno de pruebas. Y más adelante vamos a ver que tristemente ellos las perdieron. Dios les dio 40 años de oportunidad para probar sus corazones, a ver si cambiaban, pero sus corazones estaban llenos de desobediencia, estaban vestidos de Egipto totalmente, y aunque no estaban en Egipto físicamente, Egipto y el dominio de Faraón seguía en sus corazones, teniendo pensamientos de esclavitud, teniendo murmuración, ingratitud, desobediencia como el pan de cada día. Ellos mostraron eso. Ahora, si usted me dice, bueno, ahora yo me entero de que todos los días yo voy a ser probado, entonces surge una pregunta dentro de mí. ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo venzo yo? ¿Cómo gano las pruebas? Vamos a hacernos esa pregunta, porque de las preguntas salen las respuestas. ¿Cómo gano las pruebas? Si usted ve en la historia de la humanidad, desde que fuimos creados, desde que se creó el universo, aparece una historia dentro de la historia, es la historia de Satanás. Activo en todo lo que sucede, y lo vemos aparecer allá en el huerto del Edén, hablándole a la mujer, pero también lo vemos allá en Apocalipsis. ¿Cuándo va a terminar lo que el enemigo muchas veces hace contra nosotros, o lo que intenta hacer contra nosotros para destruirnos? Dice la palabra en Apocalipsis que será el enemigo encarcelado. Mientras, debemos tener en cuenta que Dios usa aún a Satanás para probar nuestros corazones y para que aquello malo que está en nosotros pueda salir. Tú a veces te has creído muy bueno, ¿cierto? Pero llegan momentos difíciles en tu vida cuando tú haces cosas y dices, yo nunca pensé a llegar a hacer esto. Bueno, a mí me ha pasado, tal vez a ti no. Pero ignoramos muchas veces lo que hay en el corazón de nosotros, que es perverso, dice las Escrituras. ¿Quién lo conocerá? Como el Señor lo conoce, nos lleva a las pruebas para que podamos exponer todo lo que hay allí. Entonces tú dices, si ahora entiendo que Dios prueba y que mi camino como discípulo es una constante prueba para poder ser purificado en medio de la prueba de fuego, y que Dios usa a Satanás para que muchas veces venga a tentarme o a mandar dardos de fuego del maligno, entonces yo tengo que saber cómo ganar, porque es que Dios no solo te permite la prueba, Dios te permite la victoria. Y entonces es la pregunta de hoy, ¿cómo gano las pruebas? Bueno, hay 5 aspectos que tienes que tener en cuenta para poder ganar las pruebas. Y vámonos con el número 1. Para poder ganar las pruebas tú tienes que conocer la Biblia. Escriban allí, por favor. Conociendo la Biblia. Y yo ni siquiera estoy hablando de saber. Ay, bueno, vamos a aprendernos de memoria. Sería óptimo aprendernos la Biblia de memoria. Pero déjame decirte algo. Yo a lo que me refiero cuando decimos conocer la Biblia es conocer la intención de la Biblia. Porque es que muchas veces creemos que la Biblia es un libro de historias judías. Las novelitas judías. No. La intención de la Biblia está descrita en Juan 20, 30, 31. La intención de la Biblia es que nosotros conozcamos que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando yo conozco la intención de cada capítulo, que el Señor no dejó escrito eso allí adrede, que el Señor no permitió que se escribiera porque sí, pues Él no tenía nada que hacer y vamos a escribir este poco de libro. No, la intención de las Escrituras fue mostrarnos la historia
historia de principio a fin, una historia completa que me habla de la salvación. Y que la salvación tuvo un Salvador. Y ese se llama Jesús el Cristo. Conocer la Biblia, saber que hay 66 libros compilados aquí que me hablan de un solo protagonista. Porque hemos estado adaptados a creer que el protagonista de Josué es Josué. El protagonista del libro de Josué es Cristo, representado por medio de un joven que introdujo al pueblo de Israel en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Vemos a veces, wow, el protagonista de la historia del primero de Samuel, segundo de Samuel es David o Samuel. No, ellos eran representantes. Samuel como profeta representaba al verdadero profeta, que es Jesús el Cristo. David como rey representaba el verdadero rey, que es Jesús el Cristo. Vemos, ¿verdad? El sacerdote Aarón representaba al verdadero sacerdote, que es Jesús el Cristo. Cada uno de ellos, personajes secundarios, apuntaban al personaje principal. Y nosotros muchas veces ni siquiera entendemos eso de la escritura, lo cual es básico. 66 libros que me muestran a Cristo. Me lo muestran. Entonces, cada pasaje contiene una visualización de el futuro. Por eso le llamamos sombra. Una sombra que estaba representando la sustancia que vendría. Vemos a Cristo desde el libro de Génesis cuando habla de la simiente de la mujer. Génesis 3:15, la promesa de la salvación, de la liberación del pueblo. Génesis 3:15 no habla de María, como algunas personas lo consideran, sino que habla de Jesús el Cristo, el que vendría. Entonces, conocer la intención de la Escritura es conocer la Biblia. Número 2, ¿cómo puedo vencer yo las pruebas? Con un corazón, teniendo un corazón que ame a Dios. Entonces, escríbalo allí por favor. Mire esto. Lo segundo que yo debo tener en mi vida para yo poder vencer las pruebas es tener un corazón que ame a Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo puedo yo amar a Dios? La palabra nos describe que Él nos amó primero. Por esa razón nosotros podemos amarlo a Él, porque Él nos amó primero. O sea, Él da el amor a nuestro corazón y nosotros podemos amarle. O sea, yo les estoy hablando de que todo apunta a Cristo. Conocer la Biblia es conocer a Cristo, es apuntar a la intención que Él dejó. Número 2, amarlo a Él, o sea, amar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerda que tú adoras lo que tú amas. Tú le dedicas tiempo a lo que tú amas o a quien tú amas, en su defecto. No existe como que no tengo tiempo para alguien que amamos. Lo sacamos, lo inventamos, no importa qué tengamos que hacer. Pero cuando amamos, siempre hay tiempo para eso. Si yo amo a Dios, yo tengo un corazón que ama a Dios, yo voy a tener tiempo para inquirir en las Escrituras, para aprender la palabra, para conocer la palabra. Yo no puedo decir que yo salí de Egipto cuando yo digo, a mí no me apetece leer la Biblia, a mí no me gusta cantarle a Dios, a mí no me gusta ir a la iglesia. Me parece más divertido estar con mi familia allá que no conoce a Cristo tomando o simplemente contando chistes, historias y riéndome de cosas que ofenden al que yo digo que amo. Es incoherente. La incoherencia, la inconsistencia, la incongruencia han sido una historia de mucha... la hemos visto mucho en la iglesia cristiana. Y ¿saben algo? Nosotros tenemos que saber que por eso es que la iglesia de Dios, por eso es que los miembros de la iglesia, que los hijos de Dios no ganan las pruebas. Viven una vida miserable dentro de la iglesia. Viven una vida de dolor, viven una vida de tragedia.
y sin bendición. Entonces los que están ahí afuera dicen, caramba, tanto buscar a Dios, tanto amar a Dios, tanto servirle a Dios, y esa persona va para atrás. ¿Sabe por qué no somos un testimonio vivo? Porque ni siquiera conocemos la Biblia. Para poder reclamar mis derechos, yo debo conocerla. Para yo poder disfrutar de las bendiciones que Él ha preparado, yo debo conocerla. Yo debo amarlo. Número 3. Vamos a ver qué es lo número 3. Debo conocer plenamente debo tener un conocimiento pleno de Dios Trino. ¿Quién es el Padre y sus misterios? ¿Quién es el Hijo, el ungido de Dios? Puedo conocer del ungido que Él vino a tomar los 3 oficios para dar la salvación. Vino como verdadero rey para libertarnos de Faraón, del diablo. Vino como verdadero profeta para mostrarnos el camino que se había perdido y que causaba separación entre Dios y yo. Y también vino como verdadero sacerdote a perdonar todos nuestros pecados. La verdad es algo tan impresionante cuando conocemos a Jesús como el ungido, como el Cristo. Todo cambia en nuestra vida. Pero cuando yo no tengo ese conocimiento, yo vivo atemorizado, aterrorizado, porque cualquier cosa me puede destruir. Pero cuando yo sé que el Todopoderoso vive dentro de mí, los temores se debilitan, se van o llegan de forma momentánea, porque sí llegarán, pero no tendrán el poder de dominar mi vida. Y es allí cuando yo me empiezo a convertir en la discípula que Dios desea, que creo aunque no veo, que puedo estar feliz con Dios aunque no tenga todo lo que quiera en este momento. Bueno, es necesario para ganar las pruebas tener un conocimiento de la Biblia. Recuerden, intención de cada pasaje. Número 2, tener un corazón que ame a Dios. Eso solamente me puede ayudar Dios a hacerlo. Porque es que yo no puedo amar a Dios en mis fuerzas. Entonces yo le pido a Él que me ayude a amarlo a Él como Él merece ser amado por mí. Y Él me lo va a responder. Porque eso se alinea a su voluntad. Número 3, ¿cómo puedo vencer las pruebas? Conociendo de forma plena quién es Dios Trino. ¿Quién es el Espíritu Santo? Su obra en mí. ¿Cómo hace Él dentro de mí para reformarme? Recuerden, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me enseña sobre Cristo y sus obras, el Espíritu Santo me enseña a orar como conviene, el Espíritu Santo es mi consolador cuando estoy triste, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo es todo en mí, mi mejor amigo, el que debe estar primando en mi vida, quien debo estar escuchando de forma atenta para seguir. Entonces vemos que cuando conocemos a la Trinidad todo cambia dentro de nosotros, pero faltan 2 razones o 2 cosas que debemos tener para poder vencer la prueba. Número 4, tener una voluntad propia, una voluntad que esté sujeta a Dios. Mi voluntad sometida a Dios. Mi voluntad sometida a Dios es necesaria enteramente para poder ganar las pruebas. Miren que cada uno de nosotros tenemos muchísimos tipos de deseo, de toda clase de deseos en el corazón. Buenos, malos, no tan buenos y no tan malos. Muchas cosas que queremos con tanta fuerza que si Dios no las permitiera, nos destruiríamos nosotros mismos. Por eso el Señor dice, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque mis pensamientos a veces yo creo que son buenos. Pero cuando yo comparo mis pensamientos con las Escrituras y veo que están en contraposición, yo voy a Cristo y le digo, por favor, Dios, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame en estos pensamientos que no están alineados con Cristo.
y lo someto. Quiero esto, Señor, pero tu voluntad es esta. Entonces yo quiero someter mis pensamientos bajo tu voluntad. Que primen en mi vida tus deseos, tus anhelos, tu propósito. ¿Por qué los discípulos de Cristo viven estrellándose, trastabillando en el camino todo el tiempo? Porque no tienen su voluntad sujeta a la voluntad de Dios, sometida a la voluntad de Dios. No estamos alineados con Cristo. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo nuestro, aunque le llamemos a Él Señor. Recuerde algo. Los esclavos no podían hacer lo que ellos querían. Hacían lo que sus amos, sus dueños, les decía que hicieran. Yo te pregunto, ¿tú eres esclavo de Dios? Pues la palabra nos dice que somos esclavos por amor. Quiero relatarte un poco rápidamente la vida de un esclavo. Un esclavo hacía, y un esclavo venía a ser esclavo de una persona porque tal vez tenía una deuda tan grande que no podía pagar, y esa persona decía, pues tienes que pagarme con tu servicio. Le traía a casa. Los hijos del esclavo no eran hijos de él. Los hijos pertenecían a su amo. Sus cosas eran de su amo. Comía de lo que su amo le diera. Vivía con lo de su amo. Pero resulta que tenía un amo bueno. Pensemos que era una persona que respetaba, que amaba, que proveía, que cuidaba, que no maltrataba. Entonces, cuando se llegaba el tiempo de que ya iba a salir libre, el año del jubileo, que eran cierto tiempo que se daba, todos los esclavos salían libres, eran el 7º año. Entonces, ¿qué pasa? Que él le decía, sabe, amo, yo no me quiero ir de su lado. Me acostumbré tanto a vivir con lo suyo que yo quiero quedarme para siempre en su casa. Entonces el amo agarraba a ese esclavo y lo llevaba a la puerta de la ciudad ante los ancianos, y con una lesna, con una varilla caliente, horadaban su oreja. Y cuando todos veían que el amo iba con el esclavo, todos decían, wow, es un esclavo por amor. E inmediatamente todos decían, ese amo tiene que ser muy bueno, porque donde el esclavo no se quiso ir lejos de él, era porque no lo maltrataba, era porque le proveía, lo cuidaba, lo amaba. Y ese era un testimonio sin palabras. Yo te pregunto, ¿tú eres ese esclavo por amor? Dios es tu Señor. Cuando te ven caminar con Dios, ven horadada tu oreja. Dicen, él es esclavo por amor o esclavo por temor. Es que si me voy lejos me manda al infierno. Es que qué miedo, y viven aterrorizados. Déjame decirte que cuando tú conoces la Biblia, cuando conoces la Biblia, Él pone amor en tu corazón para amarle a Él. Y empieza el conocimiento pleno de la Trinidad en ti, trayéndote libertad. Y entonces no te es difícil someter tu voluntad a la de Él, porque sabes, como ya tienes el conocimiento previo de Él y su palabra, entonces tú sabes que la voluntad de Él siempre es mejor, que los planes de Dios son mejores, que el propósito de Dios con tu vida es mejor. ¿Y qué haces? Sometes tu voluntad. Venimos a ser esos que somos seducidos por la palabra para obedecerle a Él. Y número 5, vamos a escribir. El número 5 es conociendo las bendiciones del pacto. Muy bien. 5 aspectos importantes para ganar las pruebas. Número 1, conociendo la Biblia. Número 2, teniendo un corazón que ame a Dios. Número 3, teniendo un conocimiento pleno de Dios Trino. Número 4, sometiendo mi voluntad a la de Dios. Número 5, conociendo las bendiciones del pacto. El pacto es la palabra y la palabra es Dios. Entonces podemos decir, conociendo las bendiciones que Dios me da, conociendo las bendiciones que están en la palabra, conociendo las bendiciones que están en el pacto, es lo mismo. Conocer que aquí hay mucha bendición para mí es vivir feliz, confiados y tranquilos. Es ir a dormir en paz, sin ningún tipo de medicamento que te ayuden, porque tú eres amado de Jehová y a sus amados Él les da el sueño.
Es sabiendo que no tienes que tener miedo al futuro, porque en el futuro también Dios te está esperando. Es no arrastrar con el pasado de dolor, porque el pasado de dolor ya no importa. Ya estás con el verdadero amor y Él te da seguridad y deseo de dejar todo aquello que te hizo daño. Dejas la prevención con todos, amas como Dios, vives feliz, porque dentro del pacto hay vida y hay poder. Dentro del pacto está la imagen de Dios, la comunión y la bendición. Dentro del pacto está mi autoridad para gobernarlo todo. Dentro del pacto está la autoridad para sanar enfermos, para llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha permitido tener. Dentro del pacto está la felicidad con Dios. Dentro del pacto yo me encuentro a Dios Trino obrando en mí y a favor de mí. Entonces, cuando tú estás en el pacto, tú no te quieres salir del pacto, porque allí encuentras plenitud. Estos 5 aspectos son los que tú hoy debes evaluarte y decir, bueno, ¿tengo yo conocimiento de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedico a conocer la Biblia? El único autor que se aparece a explicarte lo que está en su libro, el único autor es Dios. Tú abres la Escritura y está el Espíritu Santo diciéndote, yo te enseñaré toda la verdad. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la palabra del Señor para tener el conocimiento de la Biblia? ¿Cuánto amas al Señor? Bueno, ¿cuánto le adoras? ¿Cuánto le sirves? Allí te darás cuenta cuánto le amas. Aquí vemos, ¿verdad?, cuánto obedeces al Señor. Cuando yo conozco a Dios Trino, yo no tengo miedo, porque sé que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo controla. Entonces yo no tengo miedo. Se disipa mi temor. Cuánto obedezco yo la voluntad de Él para someter la mía. Y aquí, ¿conozco las bendiciones del pacto para vivir feliz con Dios? Esa es una evaluación muy importante. Ahora, si tenemos estos 5 aspectos, si tenemos estos 5 aspectos en nuestras vidas, podremos ganar las pruebas. Solo así podremos ganar las pruebas. Si tenemos estos 5 aspectos en nuestra vida. El Señor Jesucristo lo tuvo. Lo tuvo en su vida y quiero que por favor, allí donde tú estás, busques lo que dice la palabra. Vuelve por favor a Mateo capítulo 4. Dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu. Ya sabemos, es Él quien nos lleva a la prueba. Número 2, allá te está esperando Satanás para hacerte el examen. Número 3, que hay que tener en cuenta en nuestra vida, ya tenemos la victoria. Solo debemos encontrarla. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la palabra, conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ¿verdad?, que la primera prueba fue una prueba de la sustancia, lo material. Jesús tenía hambre, era real. Él tenía hambre. Y entonces el diablo dijo, bueno, ya conozco la necesidad. Y él puede decir, pues ya conozco la necesidad de Yasmín. Y entonces allí va a venir a traer la tentación para que accedas y te salgas del pacto. O puedes decir, bueno, ya yo conozco a Antonio, él tiene este tipo de necesidad en este momento. Oye, Antonio, necesitas un empleo, pero por favor, haz algo ilegal aquí y yo te daré el empleo. Y Antonio puede decir, es que yo necesito eso. ¿Será eso una bendición? Pues debes evaluar tu vida y decir, todo aquello que me aleje de Dios, por más dinero, fama, fortuna o que supla mis necesidades, no es una bendición. Pero que me aleje de Dios no es una bendición de Dios. Todo lo que me aleje de Dios no es una bendición de Dios. Y yo no puedo acceder a ella. Y el Señor, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el Señor podía convertir las piedras en pan?
Por favor, las podía convertir en pastel, las podía convertir en torta, las podía convertir en lo que él quisiera porque tiene el poder. Pero yo pregunto, al obedecerle a Satanás, estaba gritando, yo me salgo de la voluntad del Padre. Yo prefiero obedecer la voz de Satanás, pero ya el primer Adán lo había hecho. Y vemos en qué terminó obedecer con tal de suplir algo material. Con tal de suplir algo material, se salió del pacto. Vemos entonces, ¿verdad?, que Jesús dejó muy claro que la voluntad de Dios está por encima de nuestras necesidades. Hacer la voluntad de Dios prima sobre eso. Mire lo que el Señor Jesús le contestó en la prueba de lo material. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y yo quiero que anotes la cita de Deuteronomio 8:3. Anótala allí, por favor, mientras yo te la leo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús le estaba citando lo que Dios le había dado a Moisés y que ahora está descrito en Deuteronomio 8:3. Él estaba citando la palabra. Eso es no salirse del pacto. Salirse del pacto es salirse de lo que ya está escrito. Y Jesús te está enseñando a ti cómo no salirte del pacto. Él citó al diablo, Deuteronomio 8:3. Y el diablo dijo, wow, él se sabe la Biblia. Entonces viene con la segunda prueba, Satanás, y dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad entonces, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ah, ¿tú te sabes la Biblia? Yo también me la sé. Voy a hacerte errar por medio de la misma palabra. Y le cita lo que dice Salmo 91:12. Escríbalo, por favor. Dice, a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra, para que te lleven en sus manos y te sostengan. El diablo le estaba citando Salmos 91:12. Quería engañarlo con la misma palabra. Quería engañarlo con la misma escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le responde y dice, escrito está. Y mire lo que le cita, Deuteronomio 6:16. Vámonos a Deuteronomio 6:16. Mire lo que dice. Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová tu Dios, como lo tentaste en Masa. En la segunda prueba, no solo era ya lo material, ahora le estaba tocando acá, parte del alma. No solo lo tocó físicamente, ahora le estaba tocando el alma, la fama. Por favor, mira, imagínate tú, Jesús, tú te tiras, vienen los ángeles, te llevan en sus brazos, todos van a decir, uy, ese sí es el Hijo de Dios. O sea, el diablo dándole estrategias de marketing para que la fama de Jesús subiera. Jesús dijo, yo no tengo prisa, en su momento seré el que esté sentado a la diestra del Padre, pero nosotros muchas veces nos vamos por esos deseos de tener fama, por esos deseos de querer tener un lugar en la sociedad y de que nos aplaudan y que nos reconozcan, porque ahora el todo del hombre consiste en que te reconozcan, el que reconozcan tus logros. Hay gente que ni siquiera estudia porque quiere aprender, porque quiere tener un conocimiento y educar su cerebro, sino para que digan, ay, esa persona es el doctor, la ingeniera. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Porque necesitan tener validación, aprobación y aplausos. No estás pasando la segunda prueba, que es la prueba del honor o la fama. Y Jesús nos está enseñando a nosotros a tenerlo. Lo que yo tengo consigo debe ser para ponerlo a los pies del verdadero Rey. Al que sí merece el reconocimiento y que se sepa su nombre y se conozca su nombre por encima del mío. Jesús nos enseñó que Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre.
Él dijo, yo tengo que pasar por el vituperio, el dolor no quiero, pero debo pasarlo, porque no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Él. La segunda prueba el Señor la venció. Deuteronomios 6:16. Pero viene la tercera prueba, el objeto de la adoración. Mira lo que dice la palabra del Señor. Otra vez llevó al diablo. Diga conmigo, qué insistente. El diablo lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo esto: todo te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está. Y le cita Deuteronomio 6:3 y Deuteronomio 10:20, donde dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 citas de Deuteronomio que le da el Señor Jesús para contrarrestar la tentación de la prueba de lo material, de la prueba del honor y la fama y de la prueba del objeto de la adoración. Yo tengo claro, Satanás, le dijo el Señor, yo tengo claro que al único que debo adorar es a mi Padre Celestial. A Él solo voy a postrarme ante Él. La postración no se habla de lo físico, sino de postrar tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, tus propósitos ante los de Dios, porque son más grandes. Adorar significa ponerme al servicio del que amo. Adorar significa decirle todo lo que tengo y lo que soy es tuyo. Úsalo como lo quieras usar. Ese es el objeto de la adoración. Vemos entonces nosotros que el versículo 11 relata lo que tú y yo siempre anhelamos y lo que todos los cristianos buscan, pero quieren llegar al versículo 11 sin pasar por los 10 anteriores. Y allí es donde se equivocan, donde fracasan y vuelven a Egipto. Dice el versículo 11, el diablo entonces lo dejó. ¿Cuándo te va a dejar el diablo? Cuando hayas vencido las pruebas. Y he aquí vinieron. Unos se van, unos vienen. Se va el diablo, vienen los ángeles de Dios a servirte. No hay otra forma. Qué pena que hoy te tenga que dar esta noticia. Si no vences las pruebas, nunca tendrás la aprobación de Dios a través de los ángeles de Él sirviéndote. Eso significa que se abren puertas para ti. Eso significa que aquello que se alinea con Cristo empieza a surgir de una vez. Algunos le llaman, ay, estoy en una buena racha. Ay, estoy pasando mis 15 minutos de fama. No, resulta que pasaste las pruebas en victoria. Pudiste permanecer dentro del pacto y Dios te da la bendición del pacto, que es la aprobación del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. La guianza del Espíritu Santo guiándote a donde debes ir y hacer lo que debes hacer, hablar lo que debes hablar. Y la ayuda de los ángeles, quienes están, como dice Hebreos 1:14, al servicio de los que han de heredar la salvación. Entonces el día de hoy nosotros nos debemos evaluar con este mensaje. He salido de Egipto. Ay Dios, estoy pasando los exámenes todos los días. Estoy pasándolos en victoria. Pues estoy ganándolos y tengo estos 5 aspectos en mi vida. Aquí están plasmados. Solo si hay esos 5 aspectos en mi vida, yo podré llamarme ser un vencedor. Cristo dejó el ejemplo. Síguelo. Está en las Escrituras. Vívelo. Es necesario que hoy tú puedas tomar la decisión, si no estás pasando las pruebas, de empezar a pasarlas en victoria. Y Dios está listo y dispuesto para ayudarte. Vamos a orar y por favor escribe allí en tus comentarios la gracia que has recibido. Y podemos nosotros entonces unirnos para ser el grupo de discípulos que venza las pruebas en este tiempo y cuando caminen de la mano con su Señor por las calles de Sagún, de Chinú, de Colombia, de México, de donde tú estés, todos vean que eres un esclavo por amor, que tu amo es el mejor del mundo, que tienes al mejor Dios y Señor y deseen también tenerlo en sus vidas. Inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta palabra, por la gracia que nos has dado de poder, Señor, disfrutar de ella.
Permite que se vuelva vida en nuestra vida y podamos, Señor, ser esos discípulos que tú anhelas, esos discípulos testigos que muestren, y no solo que hablen, sino que muestren con su vida cuán bueno eres tú. Ayúdanos a pasar las pruebas en victoria. Hoy, el primer día de la semana, Señor, nos esperan muchas pruebas que atravesar, pero sabemos que de tu mano lo vamos a lograr y vamos a hacer testimonio a otros de que tú estás presente en la vida de nosotros. Gracias por tu amor y por no dejarnos solos en la batalla, sino entrar allí para que tú puedas darnos la victoria. Te bendecimos y te adoramos y te damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos estudiantes, les mando un fuerte abrazo. Espero la próxima clase dárselos personalmente y también espero sus tareas. Dios les bendiga. Un beso para todos.